de cara a las internas de junio. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuánto influyen en los precandidatos, en las campañas de los partidos políticos? Las encuestas, que nadie duda, generan alegrías, pero también malos humores. Bienvenidos a Plan País. Con directores de encuestadoras vamos a estar conversando esta noche para conocer las novedades. Siempre hay novedades en campaña electoral. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches. Hay una cosa que no es novedad, que se ha usado toda la vida, que son los carteles y la publicidad callejera. Pero en esta campaña se está cuestionando eso. Por un lado, que ensucia la ciudad y la afea. Eso es una cuestión de gustos. Pero por otro lado, por ejemplo, el utilizar carteles plásticos se está cuestionando porque contamina. Hay una reglamentación que no siempre se cumple, además de que se tienen que retirar después de las elecciones, 30 días después. Pero aunque se retiraran, cosa que no se hace, esos carteles ¿a dónde van? Porque no desaparecen, siguen existiendo. Entonces, en una época como esta, donde hay tantas posibilidades de comunicación, ¿no se pueden utilizar otros medios? Cuestionan muchas personas, que no contaminen. Y aquí tenemos la cuestión de las redes sociales. Y aparecen las fake news. También son antiguas como el mundo, pero han cambiado de nombre. En Uruguay hay un pacto contra las noticias falsas. ¿Se cumplirá? ¿Y eso tendrá influencia a la hora de votar, de ir a votar? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando después de ver este informe. Una campaña electoral es el esfuerzo que hacen candidatos y partidos políticos para ganar el apoyo de los electores para ocupar un cargo público, la presidencia, el parlamento o los gobiernos locales. Las estrategias de cada candidato son diversas, desde mítines públicos, publicidad callejera y sobre todo presencia en los medios de comunicación. La cuestión es así, pero poner un delantal. A ver. ¿Están todas? Sí. Ay, sí. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Saludos a Moreno. Ya está. La campaña oficial en medios de comunicación está limitada por la ley, sobre todo para bajar los costos de televisión. Pero la campaña real de los candidatos empieza muchos meses antes. Se cuestiona que como futuros gobernantes los candidatos no respeten la ley electoral. La Corte analizó esos avisos y consideró que entraba dentro de lo que nosotros denominamos publicidad electoral. Aunque no se mencionaran candidatos, aunque no se mencionaran plataformas o programas de gobierno, pero sí eran avisos tendientes a mostrar a una persona y a mostrar a una persona que está tratando de adquirir cierta fama, que lo conozcan, etcétera, para presentar su candidatura. También está la cuestión de la publicidad callejera, a la que algunos partidos apelan cada vez menos. La pregunta que hay que hacerse es esa: ¿cuán efectivo es enchastrar así la ciudad? He escuchado argumentos a favor que dicen que, por ejemplo, cierta faja etaria, a partir de los 50 años hacia arriba, la forma que tienen de enterarse de muchas cosas es a través de estos carteles, pintadas y etcétera, ¿no? Pienso que tendrían que comunicar, pero sin ensuciar la ciudad, que es lo más lógico. Pero nunca limpian, siempre dicen que van a limpiar, pero nunca lo limpian. Lamentablemente pasás y hay carteles de la otra elección pasada. Me parece mal, se supone que lo que queremos es el no a la contaminación y lo que más hay es papeles, ¿cómo son? ¿Boletas? No, sí, todo eso siempre tirado en la calle. La campaña Si ensucias no te voto cuestiona la publicidad callejera por diversos motivos. Afea la ciudad, tiene un alto costo y es altamente contaminante. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y es de esperar que lo que hacen los candidatos durante la campaña refleje lo que harán como gobernantes. Los partidos deberían aprovechar, porque es un esfuerzo humano enorme, ¿no? Colgar todos esos carteles, es un esfuerzo económico
Bueno, ¿qué tal si unís ese dinero y esas ganas de hacer de tanta gente, de tanto militante, y te pones a plantar árboles, a arreglar espacios verdes, no sé, o incluso hacer cosas gráficas, pero que duren poco, que se vayan con el agua? Garantizar la libre circulación de información es responsabilidad del gobierno, pero combatir el fenómeno de las noticias falsas es responsabilidad de los medios de comunicación y de los partidos políticos. Las informaciones falsas sabemos que, dado los medios de hoy que tenemos de comunicación, la mayoría, el 80% de las cosas que se publican no son ciertas, ¿verdad? Entonces, informarse mejor por el lado de la prensa, que es lo más certero que tenemos en el Uruguay. Digo, después las campañas siempre han sido, desde el 85 siempre han sido campañas sucias, digámosle así. Digo, nunca fueron campañas enfocadas en lo que tenían los planes de gobierno o eso, ¿no? Siempre fueron iguales. Creo que si una persona pretende decidir su voto a partir de lo que puede ver en los medios, no es como el lugar correcto para informarse. Por la deformación que hay de la información y también por la selección que se hace muchas veces de las entrevistas o de determinadas opiniones. Por iniciativa de APU en Uruguay, los candidatos han firmado un pacto contra las noticias falsas. Yo creo que el tema es de una extrema gravedad y lo hemos visto en la forma como han incidido en las elecciones en algunos grandes países en los últimos tiempos y como están presentes inevitablemente en todas las formas y en todos los procesos electorales, sin que se pueda evitar, está presente. Los griegos clásicos definieron el rumor como una voz sin rostro. La fake news no es una voz, sino multitudes aullando y que se aturden con el sonido de sus propias palabras. Es lo más lejano que podemos imaginar de la deliberación y el debate de ideas. Es la clausura de todo proceso colectivo de construcción de acuerdos y disensos negociados. Es la negación de la democracia y la participación ciudadana. Aunque difieren los porcentajes, las encuestadoras coinciden en que los candidatos ganadores serían Daniel Martínez en el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional y Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado. Y es un gusto recibir esta noche a Eduardo Botinelli, director de Factum, bienvenido. Mariana Pomies, directora de Cifra, bienvenida. Florencia Alonso, gerenta de contenidos de Opción Consultores, bienvenidos a los que es un gusto. Bueno, mientras mirábamos el informe, conversábamos un poco. Mariana, ¿estamos ante una elección diferente a la que se está acostumbrado? Yo creo que sí, por diversos motivos. Tenemos 3 internas más competitivas que lo que había pasado hace 5 años, donde si bien en algunos los resultados de los primeros se mantienen, hay movimiento abajo que puede llegar a cambiar. Hay candidatos nuevos con una nueva forma de comunicarse, de hacer política, que vienen de afuera y que no utilizan los modos y los medios tradicionales. Y tenemos una red que nos está permanentemente bombardeando, como venían hablando, donde circula información, donde basta tener un teléfono celular para estar recibiendo información falsa o verdadera de cosas que pasan en la política, que cambia también el panorama. Para nosotros las encuestadoras es un desafío porque eso afecta el estado de opinión, afecta las percepciones de la gente y cambian muy rápido. Para nosotros es cada vez más difícil trabajar en ese sentido, ¿no? Medir algunas cosas. Florencia, ¿ustedes sienten también que hay como una atomización del sistema político, que la gente no está tan informada, algo que bueno que también vamos a hablar ahora con Eduardo, ¿es así? Bien, coincido con lo que decía Mariana, en que sin duda hay algunas particularidades que tiene esta campaña. Por ejemplo, el tema de que los 3 grandes partidos tienen alguna novedad para ofrecerle al electorado, ¿no? El tema Sanguinetti, sin duda que es el candidato sorpresa en el Partido Colorado, bueno, la irrupción de Juan Sartori, de la que mucho se habló y se continúa hablando en el Partido Nacional, y bueno, después el Frente Amplio, que presenta 4 candidatos que son
nuevos en cuanto a competir por la presidencia de la República, ¿no? Son 4 candidatos de renovación en ese sentido. Respecto a lo que nos consultabas de la fragmentación o la atomización de partidos, sin dudas hay una oferta electoral mayor de la que de repente estamos acostumbrados a ver, sobre todo en términos de que, bueno, la suma de pequeños partidos, lo que marca la tendencia es que es levemente mayor, pero es mayor que la que que lo que sumaban hace 5 años, digamos, ¿no? Y eso es una novedad y sin duda, bueno, la tendencia puede llegar a augurar que vamos a tener un parlamento más fragmentado que el que tenemos en la actualidad, ¿no? Más allá de lo que diga cada una de las encuestadoras, es evidente que todas están poniendo a Daniel Martínez, a Julio María Sanguinetti y a Luis Lacalle Pou como vencedores, es decir, en eso hay una coincidencia. Pero también es cierto que cuando uno ve la encuesta hay márgenes de error producto de que es una elección voluntaria, es decir, la gente puede decirte una cosa y después hacer otra. Bueno, a ver, ahí hay varias cosas. Primero, no estamos diciendo que el ganador es o va a ser. Claro. Estamos diciendo, a día de hoy, la encuesta lo que da es que Lacalle Pou está primero, Sanguinetti está primero y Daniel Martínez está primero, con determinadas distancias y demás, pero no es un pronóstico de lo que puede pasar, ¿no? Eso es importante, nos estamos cuidando mucho todos los colegas, porque realmente es eso, es entender que lo que estamos midiendo es una cuestión ya pasada, ni siquiera actual, pasada. Es decir, cuando se relevaron los datos, lo que se dio fue eso, ¿no? Entonces, el escenario lo que está mostrando es eso, sí. Es que hay liderazgos que están consolidados con mayor o menor distancia. El margen de error tiene 2 cuestiones. El margen de error estadístico, que es mayor en las internas que en las nacionales, por la cantidad de casos que tiene la muestra, es decir, porque adentro de cada partido la cantidad de casos es menor. Y hay otro margen, que no es margen de error, sino es incertidumbre sobre quiénes son los que van a ir a votar, ni siquiera cuántos, porque el cuántos va a afectar seguramente, pero el cuántos tiene implícito el quiénes, y el quiénes tiene que ver con los perfiles socioeconómicos, educativos, etarios, geográficos, que todos esos factores tienen una incidencia directa sobre cuál puede ser el resultado real final. Una cosa es lo que recogen las encuestas en términos de intención de voto, y otra cosa es el comportamiento final, que puede estar influido por la lluvia, el viento, el frío, las vacaciones que empiezan, ¿no? La selección uruguaya. Que por suerte no hay partido ese día, pero podría haber cualquier partido, ¿no? Es decir, cae en un muy mal momento. Entonces todos esos factores pueden incidir en una mayor o menor votación de lo que hoy se está registrando en las encuestas, ¿no? Y eso es un factor clave, no solamente en la cantidad, porque uno puede estimar, va a ir a votar el 30, el 50, el 60 o el 70, pero lo más importante es quiénes son los que van, en definitiva. Y cuántos que hoy no tienen ninguna intención de ir a votar, terminan yendo a votar. Por aparato político, por aparato logístico, por lo que sea, terminan yendo ese día a votar. Y eso hoy no tenemos forma de medirlo, porque ni siquiera las personas tienen siquiera pensado cuándo son, ni siquiera tienen idea de cuándo son, ¿no? Es decir, ¿cambió mucho la forma de hacer las encuestas con esto de la existencia de las redes sociales, de poder consultar a través de esa forma? No, o sea, las herramientas de recolección de datos siguen siendo las mismas. De hecho, Internet ya estaba hace 5 años como herramienta de recolección. Yo creo que hemos ido superando las dificultades, porque también cada herramienta tiene sus complejidades, ¿no? La típica herramienta de puerta a puerta, que es la más querida y la más cara y que lleva más tiempo, cada vez es más difícil que la gente te abra la puerta. La inseguridad, la gente está menos en el hogar, es muy complejo. El teléfono también tiene sus complejidades, porque la gente no contesta un número que no conoce, porque la gente te contesta en cualquier lugar y no tiene tiempo para responderte una encuesta. Internet implica responder una encuesta en Internet implica determinadas habilidades de
lectura y comprensión que no todos los uruguayos tienen, lamentablemente. Entonces, las herramientas ninguna es 100% efectiva. Lo que hemos ido aprendiendo es a combinar, a buscar afinar las preguntas también, estar muy atentos a las cosas que pueden estar afectando los cambios de opinión e introducirlos como variables que nos ayuden en el relevamiento, seguir utilizando muchas herramientas cualitativas, ¿no? Porque a veces lo que nosotros más mostramos son las encuestas. Las encuestas miden y son una herramienta muy dura porque recogen lo que preguntaste. Pero para poder entender y brindarle insumos a las campañas y a las estrategias que ayuden a entender por qué la gente... ¿Por dónde va la gente? ¿Qué despierta los sentimientos frente a determinadas cosas, las preocupaciones que tienen atrás? Ahí son las herramientas cualitativas que son muy importantes y que no se ven, no salimos. ¿Qué significan esas herramientas cualitativas? Bueno, los grupos motivacionales o entrevistas en profundidad. Reunir gente de distintas características y hacerles preguntas. Exactamente. La esencia de la herramienta es simular a través de un grupo motivacional esa situación en las que los individuos conversamos con otras personas y son fuente de información. Como yo digo cuando los invito, como si fuera un cumpleaños de un amigo, ¿no? Y empezamos a sacar un tema y alguien va preguntando y la gente va opinando y vamos reaccionando a las informaciones que los otros nos dan y alguien tira alguna cosa que puede ser cierta o no y los demás responden y ahí uno va viendo cómo se van construyendo las imágenes, cuáles son los elementos que están atrás de la primera respuesta, porque la encuesta te recoge la primera respuesta. Y uno dice, bueno, ¿qué opina de, no sé, de Moria Kazán? Ah, no me gusta el color de pelo. ¿Y por qué? No sé, viste que hay algo... Y si me quedo solo con que no le gusta el color de pelo, no logro entender qué despierta esa figura en las personas, ¿no? Entonces, esas herramientas cualitativas son fundamentales en las estrategias y para nosotros son algo muy rico y que nos ayuda mucho a entender y a aportar información a las campañas. Florencia, ¿quiénes son los que hoy están interesados en comprar las encuestas? Porque usted dice, bueno, todas las semanas son las empresas, los medios de comunicación, son los partidos políticos, ¿les piden encuestas o les piden estudios específicos? Me interesa saber qué opina la gente sobre este tema, porque eso puede pasar también, ¿verdad? Bueno, sí, es una pregunta bastante frecuente que nos hacen en este rubro, ¿no? En realidad hay todo tipo de estudios de investigación que nosotros hacemos más allá también del ámbito de la opinión pública, que son de repente los que la sociedad o la gran masa de la población conoce, porque bueno, son los que tienen más que ver con el quehacer político y los grandes temas nacionales. Más allá de eso, bueno, también hacemos obviamente estudios sociales, estudios de mercado, es decir, los clientes o bueno, potenciales interesados de proyectos de este tipo son muy diversos. Obviamente a nivel de la opinión pública, partidos políticos, candidatos, es decir, medios de comunicación, como tú decías. A nivel de los estudios sociales, bueno, pueden ser también instituciones del Estado, organizaciones sociales. Son de lo más diversos los clientes, dependiendo obviamente de los objetivos que se tenga para la investigación, ¿no? ¿Coinciden que el análisis que se hace de los indecisos es diferente de empresa a empresa? Digo, es decir, que ustedes tienen un tipo de análisis que bueno, que las otras empresas tienen otro análisis. Sí, es que en realidad yo creo que cuando vemos las diferencias que hay en las encuestas, si bien tenemos unas coincidencias en las grandes líneas, sobre todo en el caso de las internas hay como determinadas coincidencias, cuando vemos las otras diferencias que aparecen, tienen que ver con ese tema, ¿no? Tienen que ver con unas metodologías, no necesariamente de relevamiento de la información. No tiene que ver con si uno hace las encuestas por internet, otro telefónica y el otro cara a cara. Tiene que ver con las preguntas que se hacen, tiene que ver con si hay repregunta o no, si esa pregunta es abierta o es cerrada. Quiere decir, una cosa que yo te pregunté, si el próximo domingo hay elecciones, ¿a quién votaría? Y nada más. Y otra cosa es a qué partido político votaría y no decir, y otra es a qué partido político votaría y nombrar los partidos. Eso tiene una diferencia sustancial. Y otra cosa es que vos me decís, no, en realidad no sé, dice, bueno, pero ¿cuál está más cercano? ¿Cuál tiene más simpatía? Es decir, si hay repreguntas, si se preguntan con distintas candidaturas o no. Es decir, hay toda una serie de ejercicios
La encuesta no es un poco lo que decía Mariana de la gente a veces no tiene tiempo de contestar la encuesta. Si uno piensa que la encuesta es solamente a quién va a votar, si va a ir a votar y a quién, sí da el tiempo. Pero la encuesta es mucho más que eso. Es decir, la encuesta tiene un montón de preguntas que tiene que ver con los temas específicos que se preguntan, tiene que ver con entender el comportamiento en distintos escenarios, tiene que ver con entender fidelidades partidarias, es decir, hay todo un conjunto de preguntas que se hacen y cada una de las empresas tiene, en función de su propia teoría detrás en términos de conocimiento, comportamiento de la opinión pública, un camino que elige. Puede ser uno, puede ser más de uno, pero va mostrando los distintos caminos que va eligiendo en términos de ese sustento, de esa construcción que hace para poder mostrar lo que considera que es lo mejor, ¿no? Y ahí creo que sí, que hay tratamientos distintos que efectivamente se ven cuando están los resultados. Ahí les complicamos la vida a los medios. Claro, porque claro. Lo más... la primera tentación es comparar encuestas. Y nosotros lo que les vamos advirtiendo es, ojo cuando comparen las encuestas lo que estamos comunicando para las internas, porque estamos comunicando preguntas distintas. ¿Sí? Porque ahí atrás de cada una de las empresas hay una definición, un marco teórico, ¿no? Donde cada uno cree que el acercamiento a lo que va a suceder mejor es este. Y estamos, las 5 que estamos mostrando preguntas distintas. Pero no porque creemos que la que cada uno está mostrando es la que más le ayuda a acercarse a lo que va a pasar. Vamos a hacer una pausa y después me cuentan a ver qué cosas son las que preguntan. Y esa gente que dice, a mí nunca me encuestaron. Ya volvemos. Me quedo ahí. Y seguimos conversando esta noche con Eduardo Botinelli, con Mariana Pomies, con Florencia Alonso, 3 encuestadoras, 3 empresas. Decíamos, bueno, ¿cómo se hacen las preguntas, cómo se hacen las encuestas para llegar a estos datos que hoy están sobre la mesa, para unos muy sorprendentes, como es, por ejemplo, ubicar a Sartori en segundo lugar en algunas encuestadoras, como es, por ejemplo, que aparezca Sanguinetti no tan lejano a Ernesto Stalvi, no sé, algunas cosas, o una cantidad de partidos como Cabildo Abierto, que aparece como cuarta fuerza para algunas encuestadoras. Muchas novedades. Muchas novedades, ¿verdad? Mariana, ¿cómo es que se hace la encuesta? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Se le dice a la gente, se le menciona a los candidatos, se le menciona a los partidos o se le dice espontáneamente a usted qué se le ocurre? Como decía Eduardo, la encuesta tiene muchas preguntas y nosotros lo que hacemos es de todas. O sea, preguntamos abierta, preguntamos cerrado, preguntamos de diversas maneras, porque, por ejemplo, nosotros específicamente estamos preguntando si piensa ir a votar en la interna y le preguntamos las preferencias a los que efectivamente piensan ir a votar. Hay otros que no, que preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el candidato que usted preferiría que fuera presidente? Claro. Y esa pasa a ser la intención de voto en la interna, porque si fuera a votar, votaría el que prefiere que sea presidente. Preguntamos guiada, o sea, bueno, de los partidos políticos que están en esta lista, ¿sí? ¿De cuál se siente más cercano? Pero también le preguntamos a quién piensa ir a votar en octubre con una pregunta abierta. Lo que voy es, lo preguntamos de diversas maneras, porque entender la opinión y el comportamiento implica mirar no solamente desde un ángulo, sino mirar la fotografía desde todos lados. El tema es la decisión es qué mostramos como nuestra mejor aproximación a la realidad. Y eso es una decisión que cada una está tomando en función de su trayectoria, o sea, de su historia, mirando cómo han sido sus resultados en el pasado, los comportamientos que más se acercaron a las encuestas, marcos teóricos que cada uno se va agarrando. Y entendemos que eso confunde, porque lo hemos conversado, pero también cada uno está mirando la situación y dando lo mejor que cree que puede dar. Y a veces tenemos matices, sí, en algunos números, y es fruto un poco de eso, ¿no? De mirar la foto desde distinto lugar.
Florencia, ustedes también lo mismo, es decir, preguntan de distintas maneras, le dicen a la gente, bueno, estos son los partidos que están en competencia, usted elija, ¿cómo es que trabajan? Sí, nosotros para estimar la intención de voto, en realidad optamos más que nada por el camino que Mariana recién comentaba de presentar una lista al encuestado precodificada. Nosotros la llamamos pregunta guiada a esa, porque es decir, se le presenta una lista, bueno, de los siguientes partidos políticos, a cuál partido votaría si las elecciones fueran el domingo. Y bueno, y más que nada nos inclinamos por esa opción. A nivel, por ejemplo, de lo que tú decías, cómo se selecciona la muestra, nosotros estamos trabajando con encuestas de telefonía celular, porque bueno, entendemos que los resultados que tuvo la consultora en 2014 dan un buen sustento a esa metodología, si bien obviamente también trabajamos a nivel político con otras, como puede ser cara a cara o web. A nivel de estimación del voto, nosotros trabajamos con telefonía celular. Y bueno, y para las elecciones internas nosotros lo que hacemos es trabajar con la submuestra que nos contesta que es probable o muy probable que concurra a votar en las elecciones internas de junio. Obviamente esta pregunta, si bien busca tener más recaudos al momento de estimar la intención de voto en las internas partidarias, también tiene sus límites. Lógicamente hay personas que de repente nos pueden contestar que es probable o muy probable que concurrirán, pero bueno, luego llegado el momento no lo hagan. Y ni que hablar que también por las particularidades que tiene la elección interna, creo que hay algunas limitaciones que tiene nuestra herramienta, por ejemplo, que hay un voto de estructura, un voto más cercano a los líderes locales, a los líderes partidarios, que obviamente las encuestas tienen alguna dificultad como para relevar. Entonces, en ese sentido, claro, los resultados de las encuestas de elecciones internas hay que tomarlas aún con más recaudos, justamente por toda esta situación, ¿no? Sí. No, hay un elemento adicional a eso, que es que a veces se mira mucho desde el lado del presidencialista, digamos, como que lo único que se elige acá es cuál va a ser la candidatura única de cada uno de los partidos. Y eso es una lógica muy presidencialista y muy montevideana. En realidad, si nosotros miramos lo que sucedió en la última elección, votó el 37%, y de ese 37%, el 33% votó candidatura presidencial y órgano deliberativo nacional. Hay un 4% que solamente votó la ODD, el órgano deliberativo departamental. Es decir, más de 1 de cada 10 lo que fue a votar, votó solamente en la lógica departamental. Y eso no lo estamos recogiendo también. O sea, hay un montón de comportamientos que, por las limitaciones propias de la técnica, por las propias características particulares que tiene y todos los francos que abre el propio sistema electoral, hacen que haya varios matices donde nosotros no entramos y que son difíciles de estimar, ¿no? Esa muestra, ¿cómo es que se forma? ¿Qué teléfonos eligen para llamar? Bien, hablo por nosotros, creo que más o menos todos tenemos lo mismo. Lo que solemos utilizar es no bases de datos, sino generación de números aleatorios, que uno ve después por el propio sistema, los pasa para ver si los vivos y los muertos, como decimos, ¿no? De esa selección, y luego una submuestra de eso que es la que utilizamos en cada encuesta. A veces la gente se queja y dice, bueno, pero ¿de dónde sacaste mi teléfono? Porque yo no estoy en guía, yo no estoy en ninguna base de datos, de un sorteo al azar, lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos así. Florencia, empieza hablando concretamente sí de los candidatos, ¿no? Empieza a aparecer en las encuestas con una presencia muy fuerte Juan Sartori. Es cierto que en segundo lugar, pero de cualquier manera, a esta altura es sorprendente. Uno podría esperar que estuviera en segundo lugar Larrañaga, esa es la verdad de lo que se preveía, y sin embargo sorprende la presencia allí de Juan Sartori. Sí, es así. Bueno, en realidad nosotros consideramos que hasta el momento todas las elecciones internas están abiertas, es decir, las internas de todos los partidos todavía están abiertas. Si bien es cierto que Daniel Martínez parece ser el candidato que tiene más consolidada su ventaja a nivel de Frente Amplio, bueno, a nivel del Partido Nacional lo que vemos es una competitividad mayor que sí que sorprendió al comienzo de este año. No imaginábamos de repente estar en esta situación
elección llegado este momento del año, ¿no? Indudablemente. Todavía la elección está abierta. Creemos que, bueno, que hay que tomar los datos con mucha cautela justamente por todos estos particularidades que tiene la instancia interna, ¿no? No es una instancia obligatoria, pesa mucho el voto de estructura, el voto más afectivo, cercano a los partidos políticos, y ni que hablar a los líderes locales, en el caso del interior. Entonces sí, es un dato que sorprende. Obviamente es un candidato que irrumpe con una presencia mediática muy fuerte, que eso lo estamos viendo. Nosotros, a nivel de las encuestas, lógicamente el voto de opinión es lo que recogemos mejor, pero bueno, llegado el momento hay que ver también qué sucede justamente por todos estos recaudos que decíamos recién, y también porque el margen de error es mayor para esta instancia, ¿no? No ser obligatoria. Y para ustedes también ha sido una sorpresa, se ha colocado en un lugar de destaque. Sí. Para nosotros, yo si me hubieras preguntado hace un año, si alguien que venía de afuera, que no estaba dentro de la estructura y que no era conocido, podía tan rápido llegar a donde llegó, no hubiera apostado ni un peso. Y realmente ha sido una sorpresa, tanto así que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Y lo que uno se pregunta es si Juan Sartori habla de él o habla de todos nosotros. Bueno, a ver, ojalá hubiese sorprendido solo las encuestas, digamos, ¿no? O sea, en realidad sorprendió el sistema, sorprendió y a ver, esta cuestión, primero hay que ver, hasta ahora lo que tenemos es como si fuera algo seguro, y esto es el primer valor de las encuestas, ¿no? Vamos a defendernos un poco. El primer valor de las encuestas es que sabemos que Sartori es lo que es hasta ahora por las encuestas. Lo que no sabemos es qué va a hacer. Es decir, no se descarta ninguna de las hipótesis, que sea simplemente un voto de opinión y que al momento de ir a votar no lo siga nadie, o que pueda ser una sorpresa mayúscula. Hoy no se descarta ninguna de las cosas. Pero entonces, habla primero de la sorpresa, sí, es algo que no estábamos acostumbrados, viene con una campaña moderna, la primera campaña moderna real que estamos teniendo, con una infraestructura muy importante. Es verdad que hay una campaña mediática, pero lo primero que hizo fue territorial, es decir, fue recorrer personalmente, que eso también le da un valor adicional a esa candidatura, que no es una cuestión virtual ni mediática, también tiene una estructura, un recorrido del cara a cara, ¿no? Una forma tradicional de hacer política, ¿no? Y tiene unos medios que le permite estar en Colonia, Rivera y Artigas el mismo día. El otro día salió en todos los medios que el mismo día estaba en 3 departamentos. De un lado, no somos un país demasiado grande, pero de un lado al otro, para hacerlo en un mismo día. Y en 2 días fue a ver el partido de fútbol del Sunderland en Inglaterra y volvió. Claro, entonces tiene una dinámica, imprime una dinámica que los otros no tienen, tiene los recursos para hacerlo, tiene estrategias mediáticas, tiene un manejo de las redes muy fuerte, tiene manejos publicitarios. Y todavía no empezó, todavía estamos en el límite de que todavía no empezó la autorización para realizar publicidad masiva en los medios tradicionales. Entonces, todavía falta esa etapa. Entonces, bueno, sí, hay. Lo otro importante es que Sartori no es un fenómeno uruguayo, ni mucho menos. Es decir, el tipo de campaña que está haciendo y el tipo de candidatura que está expresando, la podemos ver en otros lados, ¿no? Por los perfiles, por el perfil empresarial, por el perfil joven, por el perfil antipolítico, por la nueva forma de hacer política, por la forma de comunicar, que no son uruguayas, lo sabemos, pero hay modelos, o sea... hay parecidos, claro que sí. ¿No? Pero yo creo que es sano para el sistema el hecho de que lo haga dentro de la estructura del propio Partido Nacional, porque ahora está en discusión todo el tema del Partido Nacional, está reviendo a ver si está bien o no, si haber dejado entrar a la gente así, y yo creo que el sistema político uruguayo necesitaba renovaciones y que se haga desde los propios partidos, lo que hace de alguna manera es darle aire, respiro y futuro. Lo mismo con el Partido Colorado.
yo creo que Talvi es una renovación del Partido Colorado, porque bueno, Sanguinetti es la novedad que haya vuelto, pero una figura diferente, que no viene tampoco de la estructura tradicional como es Talvi, también es una novedad. Y es sano que lo elijan hacer dentro de los partidos y no fuera, porque parte de la riqueza de nuestro sistema democrático está en tener partidos fuertes y muy antiguos que han logrado a lo largo de su historia irse reconvirtiendo. Entonces, más allá de la novedad, para mí la novedad además es que se haya dado esos cambios dentro de los propios partidos. Me parece muy rico y que a veces no valoramos, no lo miramos desde ese lugar. Desde un lugar como más positivo. Vamos a hacer una pausa y después venimos con Florencia, que también quería opinar del tema. Seguimos conversando esta noche con Eduardo Botinelli, con Mariana Pomies, con Florencia Alonso. Florencia, habíamos quedado contigo, estábamos hablando del fenómeno que se había dado. Mariana lo veía como un fenómeno positivo, estos cambios sorprendentes que han ocurrido a partir también de la presencia de Juan Sartori, ¿no?, en la campaña del Partido Nacional. Sí, es así. Más allá de valoraciones positivas o negativas que cada uno pueda hacer, lo que quisiera señalar es que me parece que, si bien es un fenómeno que venimos viendo a nivel internacional, ese fenómeno más de outsider o de empresario exitoso que decide participar de la arena política, me parece que es bien a la uruguaya, ¿no? Eso de que lo haga dentro de uno de los partidos tradicionales de Uruguay, sin duda, me parece que habla también desde el punto de vista estratégico de un Juan Sartori que pensó y adaptó la estrategia esa más global, o ese fenómeno, esa tendencia global que hay a la irrupción de este tipo de figuras, bueno, a la realidad local, ¿no? Y creo que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vemos que es un candidato que evidentemente está leyendo la realidad política de una manera que parece ser acertado, por lo menos atinada, para lo que es el contexto político, ¿no? Y en el caso de Julio María Sanguinetti, apareció también como una novedad, ubica al Partido Colorado en un lugar, pero todavía no se refleja en los números. Las dos grandes fuerzas siguen siendo el Frente Amplio y el Partido Nacional. Sí, pero en 3 meses duplicó la intención de voto del Partido Colorado. Desde noviembre a febrero creció. Sí. En noviembre estaba en el piso el Partido Colorado y Sanguinetti lo levantó. Sí. Sanguinetti y Talvi. Sí, pero la aparición de Sanguinetti generó, no solamente en términos numéricos, a veces hay que salir un poco también de la numerología, digamos, y hay cuestiones que los clubes políticos del Partido Colorado estaban cerrados, despintados, y la aparición de Sanguinetti lo que hizo fue que se abrieron y se empezaron a pintar en todo el país. Es decir, más allá de que efectivamente... Fue como una esperanza, una bocanada. Sí, fue como algo que los colorados veían que el Partido Colorado se hundía, que no aparecía nadie más allá del fenómeno de Talvi, que empezaba a aparecer porque salen públicamente casi en paralelo. Entonces, en realidad, Talvi quizás podía haber levantado, pero el fenómeno de Sartori opacó ese arranque, ¿no? Sartori, el fenómeno de Sanguinetti, perdón, opacó a Talvi, ¿no? Pero claramente ahí hay un traccionar muy importante. El Partido Colorado logra recuperar lo que había tenido hace 5 años, pero estaba, hace 5 años estaba cerca del 15%, ¿no? Votó el 13%, estaba en el 6%, ¿no? Y ahora está en el 14, 15, 16, es decir... Empezó a levantar en las encuestas. Claro, cuando todo depende de uno que mire, es decir, logró ponerlo como estaba hace 5 años o logró recuperarlo de la ruina, digamos, estaba muy mal. Pero claramente mostró que había todo un público que estaba necesitando una reacción más tradicional. Así como hablábamos de que hay todo un conjunto de gente que está buscando la novedad, hay gente que está buscando cosas nuevas y que va trasladándose, a medida que lo vamos estudiando, va trasladándose en las distintas opciones.
Hay otro que estaba buscando algo más tradicional, más consolidado y que le diera determinados atributos que lo que tiene Sanguinetti, ¿no? Creo que, a ver, que claramente hay variedad en la gente, y hay gente que busca una cosa y gente que busca otra, eso es obvio. Bueno, hay lugares que no estaban siendo ocupados, ¿no? El más tradicional y con más experiencia había quedado vacío en la medida que había habido toda una renovación de los elencos en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado. Es decir, no había de la vieja guardia, y aparece alguien que da a esa gente que necesitaba esa solidez con más años en la política. ¿Y el Frente Amplio presenta para ustedes alguna novedad? Yo el miércoles pasado le preguntaba a Carolina Cose cómo pensaba hacer ella para diferenciarse, ¿no? Digo, todas las encuestas hoy están dando a Daniel Martínez por encima y bastante consolidado. Y a mí no me quedó claro que ella al final de la campaña intente diferenciarse, como que... Es difícil porque yo creo que el Frente Amplio tiene una estrategia que ya la ha tenido en las otras internas de mantener la unidad ante todo y evitar cualquier conflicto, ¿no? Que en los otros partidos no se da. Eso tiene la ventaja que después de junio es muy fácil recomponer y armar el equipo final, ¿no? Que a los otros partidos siempre les ha costado y hay que ver cómo queda el 1 de julio todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso lo han mantenido y creo que lo van a tratar de mantener hasta el final. Hoy hablaban de los candidatos del Frente Amplio, que son figuras nuevas o relativamente nuevas, también con estilos distintos, ¿no? Porque hasta ahora habíamos tenido un estilo muy particular de Tabaré Vázquez, más paternalista, Mujica también, con un paternalismo distinto, pero también estos candidatos son distintos. No tienen ¿cómo es el liderazgo? Empuje, el liderazgo que tenían Tabaré Vázquez y Mujica, y ese es un desafío importante que tiene el Frente Amplio, pero a la vez tienen otra edad, otro estilo de hacer política, más, por lo menos Carolina Cose y Daniel Martínez, y creo que Vergara también, ahí el diferente es Andrade, que es un poco el que tiene el perfil más popular, pero más desde lo profesional y desde lo técnico, que es una virtud y un problema también, porque el Frente siempre ha tenido esa pata más campechana, más popular, que ahora no la tiene. Creo que Daniel Martínez intenta mantenerlo, pero bueno, es distinto. Entonces el Frente tiene 4 candidatos que no se pueden pelear, que son todos más o menos jóvenes y con una línea más técnica, pero que tienen que volver a encantar en un partido que está teniendo problemas para encantar a la gente. Entonces es un desafío grande y que no tiene los liderazgos que tenía antes. Florencia, después de julio, a partir del 1 de julio, empieza otra elección una vez que estén definidos todos los candidatos. Hoy día los partidos más chicos están preocupados, el Partido de la Gente está preocupado, el Partido Independiente está preocupado, pero claro, no tienen una interna competitiva, no tienen una interna interesante, y claro, y aparecen como muy bajos, pero a partir de julio empieza otra elección. ¿Ustedes sienten eso? No sé si es que empieza otra elección, pero sí que la historia cambia, eso seguro. Nosotros ahora estamos hablando acá entre todos de las grandes tendencias que vemos a nivel nacional, pero en realidad falta lo fundamental, que son los 3 principales candidatos de los 3 principales partidos políticos que van a comparecer en octubre, ¿no? Que no es poco. Obviamente, si bien la propia fortaleza o tradición de los partidos políticos uruguayos tiene un peso grande, el candidato pesa e importa y mucho. Eso ya lo sabemos, está estudiado, y por lo tanto esto tiene un final abierto y hay que ver qué pasa entre julio y octubre, que creo que es donde se va a estar jugando, bueno, el partido más definitorio. Para los partidos chicos, sin duda, la historia cambia. Yo creo que ellos lo tienen claro y parte del desafío que tienen es, bueno, tratar de estar en el tapete, bueno, o
no perder demasiado posicionamiento de acá a que pasen las elecciones internas. Sin duda es el principal desafío, porque lo que tú decías, no presentan internas en muchos de los casos, en otros de los casos no presentan internas demasiado competitivas ni atractivas para el electorado. Entonces, sin duda que su desafío es, bueno, mantenerse a flote hasta que pasen las internas, y ahí indudablemente la campaña electoral va a cambiar. También para los partidos grandes, porque bueno, ya van a estar más definidos los perfiles y los énfasis que cada partido político le va a poner a la campaña de octubre, ¿no? En cuarto lugar, Guido Manini Ríos, el partido Cabildo Abierto. Eso también es una sorpresa. Que empiece a aparecer en las encuestas, no digo que en todas esté cuarto, pero aparece como un partido a tomar en cuenta, un candidato a tomar en cuenta. Sí, sí. También refleja esto que hablábamos, la búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Si vemos, hay todo un conjunto de gente, estamos hablando en total del electorado entre el 15 y el 20% que se ha ido moviendo en este periodo entre el voto refractario, es decir, en blanco, anulado, o que no gusta ninguno, y la aparición de fenómenos nuevos, sea Novik, sea Manini Ríos, sea Sartori, sea Talvi. Es decir, hay un conjunto de la población que se está moviendo ahí, con perfiles distintos y buscando cosas distintas, pero que se está moviendo ahí en cosas nuevas. Y esto es importante que se da en un contexto, en el que desde hace varios años viene cayendo sistemáticamente la imagen y la confianza de los partidos políticos, del Parlamento, de la democracia. Entonces, en ese contexto se dan estas búsquedas de cosas nuevas. Entonces, que hoy decías, bueno, eso habla más de nosotros. En realidad, sí, es una reacción de la gente también, de una parte, una reacción a una situación que los tiene desconformes, ¿no? Entonces, claramente Manini expresa un electorado con determinadas raíces que están compartidas en principio con los partidos tradicionales, ¿no? Pero bueno, va a ir construyendo el espacio en este periodo, y que va a depender un poco su suerte, entre comillas, también de lo que suceda en las otras internas. No es lo mismo para Manini Sanguinetti que Talvi, o la calle que Sartori o Larrañaga, cuando empieza la segunda etapa de este sistema electoral que lleva a esto, ¿no? A que hay que pelearse adentro para después hacer acuerdos para ir hacia afuera, y eso repercute, porque esto de que sean elecciones internas o se llamen internas, en realidad confunde lo que realmente es. En realidad son unas elecciones primarias que eligen candidaturas únicas y órganos dentro de los partidos, pero que en realidad tienen incidencias recíprocas en distintos elementos en otros partidos. 30 segundos. ¿Es la economía el tema que está más presente hoy en la preocupación de la gente y que aparece expresado en las encuestas? Brevemente. A ver, si uno le pregunta a los uruguayos cuál es el principal problema del país, sigue apareciendo la seguridad como el principal problema del país desde hace 15 años. Ahora, a la hora de definir el voto o qué es lo que me mueve a mí a elegir una opción, y hay bibliotecas al respecto, la economía tiene mucho más peso. ¿Por qué? Porque si uno se pone a razonar desde lo cotidiano, o sea, me preocupa la inseguridad, pero ¿cuál es mi mayor preocupación? Levantarme mañana y tener empleo, poder darle de comer a mis hijos, poder tener una seguridad mínima en el funcionamiento del hogar, y es lógico, ¿no? Porque para preocuparme que no me roben, primero tengo que tener algo que tenga que ser robado. Que ser robado, ¿no? Y bueno, y eso está estudiado. Y de hecho, si uno mira lo que ha sido los últimos 15 años y las victorias del Frente, siempre han estado atadas a la percepción de la economía. Cuando gana Tabaré Vázquez, se salía de una crisis y había que cambiar porque el modelo económico estaba agotado. Cuando gana Mujica, la percepción es que la economía viene mejorando y están aplicando bien un modelo. Cuando vuelve a ganar Tabaré Vázquez, la percepción de la economía también estaba en un muy buen momento, y la idea es no toquemos lo que funciona, ¿no? Y ahora la economía está en disputa, se podría decir así. Nos tenemos que ir. Gracias a los tres por habernos acompañado esta noche, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, a todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Buenas noches.